El misterio, lo oculto, lo paranormal, son cosas fascinantes, son cosas maravillosas, son cosas a las que se puede consagrar una vida. Muchos lo hemos hecho, pero no es algo exento de peligro. La sugestión, la obsesión, son cosas que están ahí, a la vuelta de la esquina. Andar rozando los límites de la racionalidad tiene el peligro de resbalar y caerse en el pozo, en el abismo de lo irracional. Para conocer estos peligros hay un libro que salió hace algún tiempo y que me parece imprescindible. Se titula Los peligros del ocultismo y su autor los conoce bien porque lleva muchos años caminando precisamente por ese filo y con la honradez del que realmente ama el misterio, porque el que realmente ama algo, lo ama con sus virtudes y con sus defectos, lo ama como es, sin negar que hay un lado oculto, un lado oscuro, un lado feo. Manuel Carballal, bienvenido de nuevo a Días Extraños. Don Santi, ¿cómo está usted? Pues encantado de tenerte de nuevo por aquí, claro. Y sospecho que tan enclaustrado como la última vez que hablamos. Pues es lo que hay, amigo. Ahora mismo, llevar vida de cartujo, llevar vida de ermitaño es tendencia, es lo moderno, es lo que nos impone el siglo XXI. Creo que ahora más que nunca la frase "te acompaño en el sentimiento" es totalmente lícita, porque creo que estamos todos exactamente igual. Y no te lo pierdas, amigo, que todo es susceptible de empeorar, porque el horizonte de las Navidades, vamos, se presenta alegre por demás. Sí, un poco inciertas, realmente. En fin, pero ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, por desgracia el confinamiento no impide que chorizos, mangantes, sinvergüenzas, pues sigan nutriéndose de esos peligros del mundo del misterio. Ah, no, en absoluto, no lo dudes. De hecho, ahora más que nunca, en épocas de crisis, en épocas de incertidumbre, en épocas de tribulación, pues es cuando realmente medran. Ha habido hace bien poco titulares que hablaban en la prensa internacional del auge precisamente que en diversos países pues están teniendo videntes, médiums, echadores de cartas, brujas, hechiceros y demás fauna. Sí, ese es uno de los cánceres que tenemos en estos temas, por desgracia, y es verdad que en tiempos de crisis a río revuelto ganarse de pescadores, ¿no? De todas formas, hay un montón de riesgos que asumes cuando decides internarte en el mundo del misterio, pero que te estafen, que te saquen la pasta con todo lo grave que es, y más en estos momentos, es el menor de todos tus problemas. Hay riesgos mucho mayores. Lo que pasa es que ahora ya no solamente está el problema de los estafadores, que ha existido siempre han existido engaños, siempre ha existido picaresca. Ahora nos encontramos con fenómenos que antes no existían y que han llegado para quedarse con toda la revolución informática y demás, que nos hacen perder mucho tiempo, mucho dinero y muchas energías, pero que también son fraudes. Lo que pasa es que fraudes mucho más sofisticados. Me estoy refiriendo a esas empresas todopoderosas de marketing que se dedican a crear marketing viral relacionado con el misterio. Anda. Y hemos ya presenciado campañas muy famosas, muy multitudinarias, que ya en su día abortamos. O sea, yo soy el responsable, además, de haberles jodido la campaña a un par de estas empresas de publicidad, cuando fue lo del Yeti de Formigal o aquella historia del ovni gallego. Pero lo terrible, y esto yo creo que debería invitarnos a una reflexión muy seria, es que aunque tú resuelvas el falso misterio y demuestres, oiga, que esto no es un ovni auténtico, que esto es una campaña de publicidad para un portal de internet, o que esto no es un Yeti en Formigal, que esto es un señor disfrazado para una campaña de gafas, da igual. La información, los titulares se quedan en la caché de los buscadores, y años después, todavía hoy, Sí, señor. Hay medios de comunicación en todo el mundo que siguen sacando estas historias como si fuesen reales.
Pues desde luego que es algo para reflexionar. Como es algo para reflexionar, algo que también has dicho muy acertadamente, y es que el hecho de que te estafe, te time un vividor de estos que hay alrededor del mundo del misterio, pues siendo triste, siendo grave, no es ni lo más grave, ni lo más tremendo, ni lo más peligroso que te puede suceder. Porque, fíjate, a ti te habrá sucedido y a mí también. Hay mucha gente que te dice, oye, ojalá viera un ovni, ojalá viera un fantasma, ojalá presenciara algún suceso paranormal. Y es para decirles aquello de ten cuidado con lo que deseas, porque lo mismo va y se cumple. Porque en muchas ocasiones estamos hablando de experiencias que efectivamente son transformadoras, pero transformadoras no precisamente para bien. Exacto, porque el problema de estos temas es que estas cosas ocurren, estas cosas son reales, existen, y no todo el mundo está preparado a lo mejor para asumirlas. Yo trabajo mucho por mi curro, por cuestiones del ámbito criminológico, yo trabajo mucho con la policía. Y he visto, sobre todo desde que en el año 99, cuando el FBI montó el proyecto Mejido, que era aquella alerta a todas las policías para prevenir los crímenes rituales que se podían que podían aumentar en el cambio del 99 al 2000, con aquel miedo al cambio del milenio. Esa fue una fecha clave en todo lo que tiene que ver con la criminalidad relacionada con el esoterismo. Otra fue el 2012, con todo aquello de la profecía maya. Y al rebufo un poco de lo que hizo el FBI, pues las policías de todo el mundo empezaron a crear grupos, unidades, divisiones un poco especializadas en este tipo de criminalidad y a llamarnos a investigadores particulares para colaborar en algunos casos muy mediáticos, que seguramente todos los oyentes recordarán enseguida, casos como el del crimen del rol. Yo tuve la oportunidad de conocer personalmente incluso al asesino, a Javier Rosado, casos como las niñas de San Fernando, casos como seguramente hablaremos de alguno de ellos a partir de ahora. Pero cuando tú como yo, que somos personas normales, no tenemos un entrenamiento y una preparación en estas cosas, si tenemos que asistir a una autopsia, por ejemplo, pues es una cosa terrorífica. No ya lo que ves, sino el olor. El olor es lo más terrible que hay en una autopsia. Entonces tú te preguntas, bueno, pero los forenses, ¿de qué están hechos? ¿Cómo pueden soportar sin que lesiones cerebrales o algo así? O simplemente cuando te llaman de una comisaría para que vayas a revisar unos informes o unas diligencias o una inspección ocular o unas pruebas de un caso. A mí me impactó mucho cuando me llamaron por el de las brujas de San Fernando y ves sobre la mesa las fotos de la escena del crimen o las evidencias que recogió la policía en el registro en la casa de las autoras de ese crimen y joder, te afecta psicológicamente. Pues este tipo de temas que son mucho más etéreos, mucho más ambiguos, mucho más inclasificables que lo que es una autopsia o lo que es la investigación policial, también pueden afectarte. Y yo siempre digo que los peligros de cuando te metes en el mundo del ocultismo, en el mundo del misterio, de lo paranormal, te arriesgas a una serie de peligros que pueden afectar a tu economía, a tu bolsillo, en el menos grave, a tu cordura, a tu libertad, o que incluso pueden llegar a costarte la vida. Y tanto que sí. Hace un rato estábamos hablando de un caso de un exorcismo que terminó de la peor manera posible y comentaba que yo no creo en el diablo, pero precisamente eso es lo que hace que a mí me resulten esos casos más fascinantes aún que si contase con la presencia de un espíritu maligno. Porque, Manuel, ¿qué hay en esas cabezas? ¿Qué hay en las cabezas de los unos y de los otros? De los presuntos poseídos y de los exorcistas. Porque mira, cuando un exorcismo
tiene lugar en un entorno controlado, pues por la iglesia, por ejemplo, pues puedes decir más o menos es algo seguro. Y muchas veces ni aún así. Ha habido también casos muy serios y muy célebres. Pero encima es que hay exorcistas amateur, exorcistas aficionados, exorcistas espontáneos, y ha habido casos de estos que han tenido finales atroces. Wow, muchísimos. La gente no se hace una idea. Yo hace muchos años, ya lo sabes, yo prefiero hablar de lo que yo he investigado. Yo hablo de los casos que conozco desde dentro, porque he estado allí, que son unos cuantos, con lo cual creo que me puedo hacer una visión de conjunto bastante global del fenómeno. Y aunque cada caso es diferente, hay algunos que ya comentamos la última vez que hablamos, que yo estoy publicando ahora mis cuadernos de campo, donde yo cuento mis investigaciones, y para cada cuaderno selecciono 6, 7, 8, 10, 20 casos, cada uno de los cuales tiene una moraleja, te enseña algo. Entonces, uno de ellos precisamente trata sobre los crímenes rituales, los crímenes esotéricos. Hay varios casos de exorcismos, y hay un par de casos en los que yo estuve involucrado que creo que son muy gráficos. Me preguntas qué tienen en la cabeza los exorcistas. Hablamos de exorcistas amateur. Mira, hay un caso muy mediático también, mucha gente la que tenga cierta edad lo recordará perfectamente, el exorcismo de Encarnación Guardia en el Albaicín Granadino. A Encarnación la despedazaron por dentro, le hicieron todo tipo de barbaridades, la hicieron beber litros de agua con sal, luego la vaciaron introduciendo la mano por el ano y por la vagina y arrancando las vísceras pensando que estaban arrancando el demonio. Pero cuando el cuerpo llega al anatómico forense de Granada para hacerse la autopsia, yo estuve con el forense en el mismo anatómico, en la misma camilla donde se hizo la autopsia de Encarnación, y fue muy revelador, porque el forense me explicaba que cuando él le avisan de que van a traerle un cadáver de una mujer que acababa de fallecer durante un exorcismo, él pensaba que al abrirlo, porque él es católico, estaban todos muy asustados porque pensaban que iban a encontrarse al diablo dentro del cuerpo de Encarnación. Cuando lo abren y hacen la autopsia, fíjate qué cosa más alucinante. Claro, era un caso muy mediático, la jueza había insistido en que, pues como en todas las autopsias por un delito penal, tienen que ir acompañadas el informe de autopsia de un informe fotográfico y un informe en vídeo. Bueno, pues fuese por lo que fuese, probablemente porque estaban tan sugestionados y tan nerviosos en el anatómico forense, hicieron fotos con una cámara normal, de negativos normales, con una cámara Polaroid, y grabaron en vídeo. Y todas las imágenes se velaron. Ya eso hace que aumente todavía más la inquietud y la sugestión, ¿no? Pero ya la autopsia está hecha, los órganos ya están formalizados en los cristales, comienza el periodo de putrefacción. Tuvieron que hacer una segunda autopsia, volvieron a hacer fotografías y vídeo, y de nuevo se velaron los carretes y no funcionó la cámara. Con lo cual se creó una paranoia, tanto en el anatómico forense como después en el juzgado, muy curiosa, porque encima cuando llegan los informes, todo lo que es la pieza para el procesamiento judicial al juzgado, se averiaban se iba la luz, no funcionaban los ordenadores. Bueno, aquello fue una historia increíble. Pero lo más interesante de este caso es que el forense, cuando hace la autopsia, identifica que todo lo que habían declarado los autores del crimen, que eran un exorcista amateur y dos primas de la víctima, era real. Es decir, ellos, cuando están sometiendo a Encarnación al exorcismo, decían que de repente le cambiaba la voz y hablaba con una voz de ultratumba. Y cuando se hace la autopsia, el forense descubre que había una anomalía en las cuerdas vocales que podía provocar un tono bitonal, es la palabra que utilizan en el informe, hablando tanto como de hombre como de mujer. Es decir, que no estaban mintiendo los autores del crimen, ¿no? O por ejemplo, encuentra al hacer la autopsia una elongación en los músculos del cuello que podía generar un movimiento anómalo de la cabeza
que coincidía con la declaración que hacen los autores de que de repente Encarnación movía la cabeza casi como la niña del exorcista, ¿no? ¿Cuál es la conclusión? Que ante unos fenómenos fisiológicos reales que ocurrieron realmente, esto lo único que hizo fue reafirmar su convicción de que Encarnación estaba poseída y llevaron el exorcismo hasta el asesinato, hasta la muerte, ¿no? Pero fíjate qué interesante que la autopsia refleje que lo que ellos declararon en sede policial primero y en sede judicial después era real. Lo que pasa es que lo interpretaron mal. A la hora de advertir a la gente sobre estas cosas, tú, yo, muchos otros, hemos tenido un mantra, incluso pues te habrán dicho como a mí, que eres un pesado. No juguéis con la Ouija. No juguéis con la Ouija, que no es un juguete, que es una cosa muy seria. Porque cuando estamos hablando del poder de la sugestión, y en este caso del poder negativo, del poder maligno, del poder nocivo de la sugestión, la Ouija casi la podríamos considerar como un arma de destrucción masiva. Claro, pero la Ouija, fíjate que está registrada como juego infantil todavía hoy. De hecho, la semana pasada se generó una nueva polémica en el Reino Unido porque alguien denunció que se estaba vendiendo otra vez aquí en España hace muchos años. Gabriel Carrión y yo encabezamos una protesta en base a un informe que realizó el Gabinete Psicopedagógico del Ayuntamiento de Elche, cuando detectamos que una serie de niños de corta edad se dedicaban a hacer la Ouija en el recreo, que lo siguen haciendo, y esto ocurre en todo el mundo. Pero la Ouija es un juguete legalmente, o sea, está patentada como juguete y se vende como juguete. Y no solo eso, sino que hay muchos psiquiatras que saben qué es la Ouija, que es un amplificador, como lo es la radiestesia o como lo es el cumberlandismo, de un efecto idiomotor, y lo utilizan la Ouija en las terapias con autistas, por ejemplo, para comunicarse con su inconsciente. Pero el problema de la Ouija es que es como un coche o es como una escopeta. Una escopeta a ti te sirve para cazar y para alimentar a tu familia, pero también te sirve para asesinar. Claro. Un coche, si tú conduces con prudencia, pues es una herramienta extraordinaria. Yo vivo en el coche, de hecho mi casa es mi coche. Pero si conduces sin carné, en una noche de tormenta, con las ruedas gastadas y con 2 whiskies en el pecho, lo más probable es que te pegues una hostia. Pues esto es un poco lo que ocurre con la Ouija. Y como no hay academias donde te enseñen, igual que tú vas a la autoescuela para sacarte el carnet, pues no hay carnet de Ouija, pues lo mejor es tener cuidado. Pero aunque la Ouija sea lo más llamativo, no es ni lo más peligroso, ni por lo menos lo único peligroso. Yo, una de las experiencias para mí más traumática que he tenido en mi vida es que yo empecé en estos temas muy joven, tú lo sabes, siendo un niño, literalmente, siendo un crío, y a principios de los años 80 había una mujer que tenía un programa en una emisora local de la cadena SER en La Coruña, en Radio Coruña, los jueves, y yo había fundado un grupito de niños de mi barrio a los que engañé para meterlos a hacer psicofonías, a ir a buscar fantasmas, y montamos un grupo que se llamaba el Grupo Fe. Entonces le escribimos a esta mujer, a Josefa Losada, a Cassandra, y debimos hacerle gracia porque nos adoptó, y nos adoptó como sus ahijados. Y a partir de entonces, todas las semanas, todos los jueves, íbamos a casa de Cassandra para charlar con ella, para hacer experimentos. Yo la primera vez que hice la Ouija en mi vida fue con Cassandra, o la primera vez que hice una psicofonía, o aprendí mucho con ella, ¿no? Pero Cassandra, y esto lo viví en primera persona, un buen día empezó con la mierda de la escritura automática, que es exactamente lo mismo que la Ouija. Y como funciona, y como les funcionó, se obsesionó con la escritura automática, hasta el punto de que ya no tomaba ninguna decisión sin consultar al que creía que era su espíritu guía, una especie de duende muy siniestro que en una de las psicografías ella dibujó, y yo llegué a tener esa hoja, esa psicografía, un par de semanas en mi casa hasta que me pidió que se la devolviese, y daba muy mal rollito aquella criatura, aquel supuesto
espíritu guía con el que quería contactar Cassandra. Y el tema fue tan a más que con esa obsesión por la escritura automática, primero terminó perdiendo a su marido, que la dejó, perdió a sus 2 hijos, la tutela de los hijos, que se quedó el marido, y finalmente terminó precipitándose por la ventana del patio interior de su edificio y falleciendo. Qué lástima. Así que cuando yo soy tan duro a veces y tan estricto y tan radical y digo que es mejor pecar de exceso que de defecto en cuanto a creer, que tenemos que ser muy exigentes los investigadores, que tenemos que ser muy rigurosos, porque esto no son bromas, porque pueden costar verdaderos dramas. No lo digo porque sí, lo digo porque yo lo he vivido en primera persona. Y es que el misterio es algo precioso, es algo fascinante, implica cultura, implica investigación, implica curiosidad. El misterio es vida, el misterio es la esencia misma de la vida, pero hay gente que no, hay gente que de repente no se sabe muy bien por qué, acepta de forma completamente acrítica, no se sabe tampoco muy bien qué dogmas, y se lo empieza a tomar como algo cercano ya al fanatismo religioso, algo que acaba dominando sus vidas y no les lleves la contraria, ¿eh? Vamos, me lo dices o me lo cuentas. El problema que tienes cuando tú investigas a líderes espirituales, que son gurús para estas personas, que son auténticos mesías, auténticos profetas, auténticos referentes en sus vidas, y descubres que todo es mentira, te satanizan a ti, es decir, prefieren matar al mensajero que intentar ver si lo que estás diciendo es real. Y eso hace, yo desde hace unos años, entre los seguidores de Castaneda, que fue la investigación más jodidamente dura que yo he hecho en mi vida. Tenemos que hablar de eso un día. Pues eso es lo más increíble, te lo prometo, Santi, que yo he hecho en mi vida. O sea, eso, mira que yo he hecho cosas complicadas, pero lo de Castaneda, claro, un tío como Carlos Castaneda, que es el inventor de casi todo lo que queremos en el mundo del misterio, que no existiese una biografía, me parecía increíble. Ahora ya entiendo por qué, porque era imposible, porque era tremendamente difícil de investigar. Pero claro, Castaneda tiene millones de seguidores en todo el mundo. Ahora, con toda esta eclosión que se está viviendo en la red por el asunto Humo, también los seguidores de Humo, entusiastas y apasionados, pues yo creo que recortan mi foto de las revistas para clavarle alfileres en los ojos. Cuando te enfrentas a un caso como el de Saint Germain, por ejemplo, que mucha gente creía que realmente era una medium que contactaba con el más allá y hasta una puta patraña, pues reaccionan también atacándote a ti, porque es más fácil matar al mensajero que asumir. Y fíjate que esto es una cosa que dijo Fernando Sesma, el principal impulsor y la principal víctima de todo el asunto Humo en su lecho de muerte. Dijo que es mucho más fácil convencer a alguien de una cosa extraordinaria que convencerle después de que todo era mentira una vez ha aceptado ya esa creencia, ¿no? Y sí, es un problema muy generalizado en estos temas. Efectivamente, yo que sabes que te sigo, pues he visto en más de una ocasión que en grupitos o grupúsculos muy fanatizados con un determinado tema, pues de repente a Manuel Carballal o a quien fuera lo ponían a caer de un burro, porque no entienden que amar el misterio es precisamente también mantenerlo limpio, mantener un grado de pulcritud. Y si algo no es lo que parecía, se cuenta. Si no pasa nada, todo lo contrario, va en beneficio del propio misterio. Claro, pero si no estamos diciendo que todo sea mentira, porque ni todo es mentira, ni todo es verdad, como en todos los campos de la vida. En el mundo de la criminología hay un montón de fraudes, en el mundo del derecho, de la policía, en el mundo de las farmacéuticas, de la medicina, de la ciencia, en todos lados hay fraudes y cada uno tiene que limpiar su casa, ¿no? Claro. Pero
Pero el problema ya no es que te pongan a parir, a mí que me pongan a parir me la pela. El problema es cuando usurpan tu identidad, por ejemplo con los seguidores de Castaneda, y se dedican a reservar hoteles enteros a tu nombre para organizar orgías satánicas. Y empiezan a invitar a académicos, a profesores de universidad, con tu nombre, para asistir a esas orgías gays. Claro que no todo el mundo encaja bien que le inviten a una orgía gay, porque además no, por ejemplo, o que de repente te llenen todo el email, te empiecen a suscribir a páginas de pedofilia y todos los días te reviente el email con mierdas de pedofilia y de pederastia. O sea, que te pongan a parir es lo de menos, pero hay personas que ya no es que estén fanatizadas, es que son consecuentes con ese fervor irracional y estarían encantados de crucificarse y de clavar los clavos si tuvieran la ocasión. Pero hay que entender, que en el mundo del misterio, que es mucho más ambiguo, que es mucho más escurridizo que otros campos de la cultura, a veces convive, ya no es que todo sea fraude, todo sea auténtico, es que a veces convive la realidad con la mentira y puede tener unas conclusiones terribles. Uno de los casos que a mí más me ha impresionado, tú te acordarás, en 1900... finales de los 80, principios de los 90, que no recuerdo exactamente el año, se armó mucho revuelo cuando en el diario El País aparecieron 2 anuncios que decían que JJ Benítez estaba en coma. ¿Te acuerdas, señor, verdad? Me acuerdo. Y que su familia se pusiese en contacto con una tal Sonia Kronfeld y daban un número de teléfono. Claro, Benítez tuvo que salir al palco, o sea, se publicó primero uno y al cabo de unos días el segundo. Benítez tuvo que poner una denuncia, llamó al periódico para decir, pero esto qué coño es, yo estoy perfectamente, le han dado un susto de muerte a mi familia y a mis seguidores. De hecho, yo ahora estoy subiendo a internet cientos de programas antiguos de mi archivo, como yo no soy ni médico, ni soy enfermero, ni nada. Cuando empezó esta pandemia pensaba, bueno, pues ¿qué puedo hacer yo? Bueno, pues yo puedo compartir mi archivo para que la gente que esté encerrada en casa y le molen estos temas, pues pueda ver qué se hacía en los años 80 y 90 del siglo pasado. Y subí un programa hace poquito en el que tiene que salir Benítez en el programa de la tarde en Televisión Española desmintiendo lo que había pasado. Eso era mentira, pero lo que había detrás es una historia alucinante que yo estuve investigando hasta que llegué a la familia que había puesto esos anuncios. Eran 2 hermanas, Sonia y Hilda Kronfeld, que estaban obsesionadas con el tema de humo, de los ovnis, el caballo de Troya y Benítez, que pertenecen a una familia muy adinerada, de mucha pasta, de América Latina. Se vinieron a España y en Madrid fueron víctimas de un engaño. Alguien empezó a imitar las cartas de los sumitas y a enviarles informaciones que ellas creían que eran ciertas. Y entre ellas, estos falsos, bueno, falsos eran todos, pero estos sumitas de todo a 100, les indicaban que Benítez había tenido un accidente, que estaba en coma, luego les dijeron que murió, que el Benítez que salía en los medios era un cromo. Bueno, una historia absolutamente bizarra, increíble, pero las tías estaban tan obsesionadas, se metieron tanto en el tema, que después del escándalo se volvieron a su país y al cabo de no mucho tiempo la policía se encontró sus cuerpos porque una le había pegado un tiro a la hermana y luego se había pegado otro en la cabeza, ella se había suicidado. Este es el desenlace de la terrible historia que está detrás de aquellos anuncios que se publicaron en El País. Así que no estamos hablando de frivolidades, ni se trata a veces de que un tema sea auténtico o falso, es que a veces la repercusión que puede tener en los creyentes o en los aficionados o en los seguidores del tema puede, pues eso, puede llegar a costarles la vida. En ese sentido, casi con absoluta seguridad, el caso más destacado que tenemos en España es el de los suicidas de Tarrasa. Ese fue otro caso que yo me ocurre muchísimo porque durante 6 meses yo estuve yéndome, bueno, a veces pasan 2 semanas seguidas en Tarrasa con Josep Guijarro. Claro, Josep lo tenía más fácil porque él vivía en Tarrasa, pero es que yo vivía en La Coruña, y de La Coruña a Tarrasa, hombre, hay un cacho.
es un mayormente. Y fue una investigación de estas kamikaze, pero kamikaze. O sea, algún día yo contaré cómo fue la investigación del caso Tarrasa, aunque va a ser difícil de creer. Pero lo hicimos todo, de verdad, Santi, todo lo que se podía hacer. O sea, hablamos con las familias. Yo estuve hablando con la madre de Joan Turualles, el más joven, un chaval de 21 años que ya tenía fecha para la boda, estaba a punto de casarse, un ufólogo, o sea, un investigador ovni, miembro del Centro de Estudios Interplanetarios de Barcelona, de varias organizaciones de investigación ómnica, había investigado varios casos, y tanto Joan Turu como José Félix Rodríguez Montero terminaron convenciéndose de que estaban en contacto con extraterrestres del planeta Júpiter, y esos supuestos extraterrestres les indicaron que para poder viajar a su planeta tenían que dejar la carcasa de su espíritu. La carcasa es el cuerpo físico, y para dejar el cuerpo físico y que su alma, su espíritu, saliese del cuerpo para poder viajar a Júpiter, no se les ocurrió otra cosa que irse al apeadero de Torrebónica, que sí que está justo antes de llegar entre Sabadell y Tarrasa, colocar la cabeza y el cuello en los raíles del tren y esperar a que pasase un tren que los decapitó. Es una historia increíble, mucho antes de los mediáticos suicidios de la Puerta del Cielo o del Templo Solar. Pues eso ya pasó en España. En España ya hubo suicidios por causa de los ovnis mucho antes de que ocurriese todo eso en otros países. Claro, pero cuando tomas tu propia vida, movido por un delirio de este tipo, oye, es algo grave, es algo serio, es algo triste, pero a fin de cuentas es tu vida. Pues oye, en cierto sentido estás en tu derecho. Pero cuando tomas la vida de otra persona, cuando asesinas a alguien llevado por ese mismo delirio o frenesí, o llámalo como quieras, es muchísimo más grave, porque aquí estamos matando a alguien que no tiene nada que ver en la historia, ni tiene ninguna culpa de las cosas raras que albergues en tu propia mente. Y eso también ha sucedido. Claro, pero incluso cuando tú decides quitarte la vida, es que tu vida no solo te afecta a ti, a menos que seas un huérfano que no tiene amigos ni tiene relaciones con nadie, seas un eremita, pero yo no me quito de la cabeza a la madre de Joan Turu. Claro que la pobre rompió a llorar, no era capaz de hablar con nosotros, porque lo que hicieron, lo que hizo el mayor, José Félix, es que antes de suicidarse hizo unos preparativos. Y estamos hablando de 1972, que es cuando ocurrió esto, que el servicio postal pues era un poco más lento que el actual. Entonces, tú imagínate, después de que encuentren el cadáver de tu hijo o de tu marido, porque José Félix estaba casado, después de que la noticia salga en todos los medios, 2 o 3 días después llega a tu buzón una carta de tu hijo muerto o una carta de tu marido muerto que habían puesto en el buzón de correos antes de suicidarse. Y unas cartas terribles, porque recuerdo que José Félix le decía a su mujer: no estés triste por lo que va a ocurrir, porque yo voy a estar en un lugar mucho mejor. Y además este texto me lo he encontrado en muchos casos parecidos. Incluso le decía: coge el disco que está en el salón encima de la repisa y pone el himno a la alegría en señal de júbilo por este viaje que he emprendido. Claro, imagínate, eso es una segunda victimización de la familia después del trauma de ese suicidio. Pero como bien dices, los casos más terribles son aquellos en que una persona, por sus convicciones, por sus creencias esotéricas o sectarias o religiosas o del tipo que sea, decide que es razonable quitar la vida de otra persona. Y esto ocurre de hecho, esto es la historia de la humanidad. A lo largo de todos los tiempos, nada ha causado más muertes. No hay ninguna pandemia, ningún virus, ninguna plaga, ninguna guerra que haya causado tantas víctimas como las creencias religiosas. Ahora lo estamos viendo con lo que está pasando con el terrorismo islamista, ¿no?
pero esto ha ocurrido con las cruzadas, con las grandes conquistas, que siempre había una justificación religiosa. Y a pequeña escala, en montones, yo hablo de lo que conozco, yo conozco la historia criminal española y los casos donde he tenido alguna vinculación, pero en la historia criminal española tenemos montones de casos en los que esa creencia o esa superstición o ese delirio, no lo sé, ha sido el móvil de uno o de varios homicidios. Y suelen ser homicidios los que tienen una componente esotérica, no suelen ser homicidios limpios, homicidios rápidos, un disparo, no. Suele haber un proceso de torturas, bueno, hay casos terroríficos. La muerte de Rosa Lima, por ejemplo, la víctima de la secta de Mazagón en Huelva, terrorífico, estuvieron días y días y días torturándola hasta que el corazón dijo basta. O el caso para mí más atroz que se ha dado en España, que es la muerte de Rosy Fernández, la niña de Almansa, a la que su propia madre, una curandera espiritista, porque luego, claro, los periodistas titulan esto crimen satánico. No, es todo lo contrario, esto no tiene nada que ver con el satanismo. Estos crímenes se cometen en el nombre de Jesús, que es más terrible, ¿no? Pues a Rosy, con 11 añitos, su propia madre y 2 de sus tías la torturaron durante toda la noche, terminaron arrancándole literalmente los intestinos por la vagina. O sea, yo tengo las imágenes del registro cuando llega la Guardia Civil y ves el cadáver de Rosy y el intestino en el suelo, le habían arrancado en un charco de sangre, y fue su propia madre, imagínate. Y además antes dijiste una cosa que me he quedado con ella, lo de que tú no crees como yo, no creemos en el diablo, pero hostia, a veces, mira, en el caso de Almansa, los abogados lo hicieron muy bien porque consiguieron una absolución por enajenación mental transitoria. Tanto la madre como las tías de Rosy no pisaron una cárcel, estuvieron 1 año en un centro psiquiátrico y luego las pusieron en libertad. Y nosotros las localizamos después y estuvimos con la madre en su nueva residencia, no se cambió de nombre, vive en otra ciudad, lógicamente. Y cuando hablábamos con ella, yo te juro, Santi, que es la primera vez en mi vida que yo me planteé, joder, es que no hay otra explicación. O sea, esta tía tenía que estar poseída por algo, porque si no te entra en la cabeza que una madre, o sea, nosotros en el mundo delincuencial, en el mundo del crimen, hay muchos casos de infanticidios, matrimonios que se separan, uno de los cónyuges decide matar a los hijos para hacerle daño a la pareja, casos de violencia sexual que termina en asesinato, pero hay un móvil, ¿no? Pero es que aquí no hay nada. Entonces, cuando esa mujer se derrumbaba y nos decía, es que yo no sé por qué lo hice, es que no lo entiendo, era mi hija y yo la maté. Pues macho, si eso no es una posesión, pero claro, y la poseída era ella, no era la niña, lógicamente. En fin, pasemos a cuestiones menos truculentas, aunque igualmente interesantes, porque el mundo del misterio, el mundo de lo paranormal, el mundo del ocultismo, pues oye, ¿para qué negarlo? Siempre ha llevado consigo una importante bolsa de fraude. ¿Es así? ¿Para qué lo vamos a negar? Y hace un rato, has citado un nombre que tuvo a media España en vilo, literalmente en vilo, pendiente de sus apariciones televisivas. La mítica Anne Germain, mítica pero que luego no era para tanto. Ni para tanto ni para nada. Sí, Anne Germain seguramente también todos los oyentes la recordarán porque entró como un elefante en una cacharrería desde la primera emisión. La sensación. Sí, en Telecinco de Más allá de la vida, todos nos quedamos boquiabiertos, ¿no? Con lo que nos estaban contando, esa mujer de aspecto tan angelical, tan bonachona, con sus ojitos azules, con su luminosa sonrisa, que parecía que no había roto un plato en su vida, parecía comunicarse con los espíritus de los familiares fallecidos de los invitados al programa.
Y claro, probablemente a ti te pasó lo mismo, a mí empezó a llamarme gente preguntándome, oye, pero esto es verdad, pero esto es real, pero esta tía... Así que intentamos averiguarlo y tardamos 5 años, 5 años estuvimos detrás de Angermen porque averiguamos muchas cosas. Ahí sobre todo hicieron un trabajo brillante, espectacular, David Cuevas y Juanjo Sánchez Oro. Juanjo llegó a colarse como público en el programa Más allá de la vida para poder grabar qué es lo que se hacía en el plató y qué es lo que se emitía después para poder contrastar las dos versiones. Rastreamos las empresas de Angermen, terminamos por fin localizando personas que habían asistido a varios de los espectáculos que ella daba, porque ella tenía el programa de televisión, pero luego también hacía espectáculos en teatros, donde había que pagar una entrada bastante generosa por tener la oportunidad de ser una de las personas del público que Angermen, pues tuviese la oportunidad de hablar con sus familiares fallecidos. Entonces hubo varias personas que, como tenían esa esperanza, pagaban los 50 o 60 o 70 pavos de entrada por ir un día. Como no les llamaba, volvían a pagar otra vez la entrada para ir al día siguiente. Como no les volvía a llamar, volvían. Claro, se gastaban una pasta, pero vieron lo que ocurría y vieron que en varias ocasiones aparecían los mismos las mismas personas del público en el escenario, o sea, cebos, que eran actores que colaboraban. Llegamos a entrevistarnos con un miembro del equipo de Angermen, del programa Más allá de la vida, que nos facilitó un dossier enorme con todos los informes sobre cada invitado que le preparaba el equipo a Angermen. O sea, que de poderes paranormales y de espíritus, hostias, nada, de todo se lo decían previamente, ¿no? Y esta persona dijo hasta aquí, porque mientras, además nos pasó fotocopia de los contratos de Angermen con la productora, bueno, muchísima documentación, pero queríamos más, no era bastante. Nosotros queríamos ponernos cara a cara con Angermen, pero esta fuente dentro del equipo de Angermen que nos filtró toda esa documentación nos explicaba, que nos reunimos con ella, David Cuevas y yo en su casa, y nos explicaba que para ella, mientras la cosa era los famosos, que un poco le daba igual si los famosos se querían prestar a esa parodia, porque además tenían una, ¿cómo se llamaba? Como una cláusula de tristeza, o sea que si lloraban se les pagaba más. Oh. Fíjate qué fuerte. Pero qué claro, cinismo. Telecinco decidió dar una vuelta de tuerca y empezó a combinar en los siguientes programas famosos del cine, de la literatura, de la televisión, de la música, presentadores, bueno, en fin, famosos, con casos de la crónica negra que hubiesen sido muy llamativos, ¿no? Y claro, pasaron familiares de víctimas de accidentes, de víctimas de asesinatos. Imagínate, ¿no? Los padres de una persona que ha muerto, que no son famosos, que es gente normal. Y esta fuente que nos filtró esa información nos dijo que para ella todo cambió, o sea que ella se decidió hablar cuando llevaron a los padres de Sandra Palo, de aquella niña que había sido violada y quemada viva en Madrid. Es una niña con una minusvalía, un caso terrorífico. Y esta persona nos decía que cuando vio a los padres rotos en el plató y a Angermen diciéndole lo que previamente le habían preparado en ese informe, dijo hasta aquí. Y es cuando decidió hablar. Nosotros ya teníamos todas esas evidencias, pero nos faltaba poder tú ya me conoces hace muchos años, yo soy muy tiquismiquis, yo no quiero dejar cabos sueltos, yo hasta que no tengo todos los nudos sacados, prefiero no decir nada. Y solo nos faltaba poder poner nosotros a Angermen a prueba. Así que al final, después de muchas gestiones y muchas vueltas, conseguimos una reunión con Angermen, David Cuevas, Juanjo Sánchez Oro y yo. Contamos con la complicidad de Lorenzo Fernández, que nos acreditó como si fuésemos unos reporteros de la revista Enigmas, que íbamos a entrevistarla, y después de una larga entrevista ya pudimos poner a prueba sus facultades. Todo eso está grabado, además se ha emitido
en radio, en el programa Dimensión Límite, cualquiera lo puede escuchar, pero lo que te quiero decir es que si ella hubiese soltado las cosas al azar, habría acertado mucho más de lo que nos dijo a nosotros, porque es que no dio ni una, pero ni una. Lo que ocurre es que nosotros conocíamos el secreto. Angermen viene de la escuela británica de los mediums, que es una escuela muy diferente a la escuela norteamericana. Fundamentalmente son medios de escenario, hacen muchas demostraciones como las que hace Angermen en escenarios, y lo que ellos dominan es lo que en ilusionismo se llama la lectura en frío, que consiste en leer esos pequeños movimientos inconscientes. Cuando alguien te está diciendo algo y tú asientes, no te das cuenta de que estás asintiendo, es un efecto reflejo, ¿no? Y hay todo un arte en la lectura en frío, que es lo que ella utiliza. Así que sabiendo eso, pues claro, nosotros con cara de póker y no acertó ni una. Pero me parece un caso muy cruel, porque Angermen ganó una cantidad inmoral de dinero, pero inmoral. Publicó libros, daba conferencias, todavía hoy sigue viniendo a España, es acojonante, como si no hubiera pasado nada. Sigue viniendo a hacer demostraciones y a abrir consultas, pero todo ese dinero lo gana con el sufrimiento y la angustia de las personas que creen que están en contacto con un familiar que ha fallecido, y me parece de lo más obsceno y de lo más sucio que se puede hacer para ganarte la vida. En fin, el mundo de la televisión, que tiene sus cositas, y bien lo saben los que lo conocen o los que lo conocemos desde dentro. Los peligros del ocultismo, un libro de Manuel Carballal, un libro muy interesante, un libro que deberían leer todos los que aman el misterio, porque, insisto, amar algo también es conocer su lado menos amable, su cara menos presentable, su cara menos bonita, que también el misterio, por desgracia, la tiene. Manuel Carballal, que como siempre ha sido un lujo y un privilegio tenerte aquí en Días Extraños. Encantadísimo, sabes que siempre es un placer hablar contigo. Otro día vamos a cambiar las tornas y te voy a entrevistar yo a ti, que seguro que tienes muchas más cosas interesantes que decir. Tampoco tantas, no te creas, pero que sepas que una de mis ilusiones es salir en El Ojo Crítico, que en el mundo del misterio, hasta que no te entrevista El Ojo Crítico, no eres nadie, oye. Ah, bueno, uy, pues mira, ya no sabes lo que has hecho, macho. No sabes lo que has hecho. Cuenta con ello. Eso está hecho. Manuel, un abrazo muy pero que muy grande. Igualmente, hasta siempre, un abrazo.